Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por permitirnos este segundo servicio. Y bien, damos gracias también porque por la mañana nuestro hermano Carlos dio el tiempo de compartir la palabra. Bueno, sé que siempre es de bendición la palabra, nunca regresa vacía. Y bueno, vamos en esta tarde a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, por favor. Hemos estado hablando, hermanos, del capítulo 8 del libro de Samuel, capítulo 9. Y bueno, vamos a analizar otro capítulo. Primer libro de Samuel, por favor, capítulo 10. Versículo 1 al versículo 16. Dice así la escritura, vamos a darle lectura. Le doy lectura hasta el versículo 8 y del 9 al 16 de forma alternada. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy después que hayas partido de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día. El 10. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. 16 todos. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Amén. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, gracias por la vida, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por el lugar que permites para congregarnos. Te pedimos, Señor, que hables en esta tarde a nuestras vidas, a nuestros corazones,
Que sea tu palabra la que nos enseñe, Señor, la que nos instruya, la que nos corrija, la que nos exhorte, Señor, y la que sea la que pues, nos hace un llamado, Señor, a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Bendice, Padre, tu palabra y que tu nombre sea glorificado en todo momento, Señor. Gracias, Padre, porque sé que eres maravilloso y sé que nos escuchas y también sé que nos atiendes, Señor. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén. Un llamado celestial le he puesto a la enseñanza, un llamado celestial. Habíamos estado enseñando del capítulo 8 lo que había hecho el pueblo, había desechado a Dios y veíamos que Dios les advirtió, que no les iba a ir tan bien por haberlo desechado, pero el pueblo no quiso aceptar la voluntad de Dios. En el capítulo 9 observamos las cualidades de Saúl, las cualidades, bueno, recordemos que era un hombre de influencia, dice la Biblia que su padre era un hombre valeroso, Saúl era joven, era hermoso, era algo guapetón, dice la Biblia que era el más hermoso de todo el pueblo, era alto, era algo atractivo físicamente, es decir que físicamente era imponente el hombre, era de dinero, y bueno, pero también observamos otras características del rey Saúl, de Saúl, en el 9, veíamos que dice la palabra que era un hombre que no buscaba a Dios en oración, era un hombre que no era nada esforzado, fue un hombre que no conocía al profeta Samuel, era un hombre que no honraba a Dios y era un hombre que ponía a Dios en último lugar. Es decir que ya tenemos contexto de cómo era Saúl en el capítulo 9 y hoy vamos a estudiar el capítulo 10 que me parece muy interesante también de cómo el Señor sigue obrando en la vida y cómo su soberanía se muestra en la vida de Saúl. En este capítulo veremos algo interesante, un llamado celestial. Cómo Dios hace un llamado, cómo Dios cumple su llamado y cómo espera que te esfuerces en ese llamado. Vamos a analizar, por favor, capítulo 10 nuevamente, versículo 1. Primer punto, Dios te hace un llamado. ¿Cómo es que el Señor te hace un llamado? ¿Por medio de qué Dios te hace un llamado? A través de que, bueno, vamos a ver, por favor, un versículo antes del capítulo 10 para que observemos. Primer libro de Samuel 9:27. El llamado de parte de Dios, ¿cómo lo hace? Lo hace por medio de su palabra. Dice el versículo, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espérate un poco, para que te declare ¿qué? La palabra de Dios. Dios usará siempre su palabra para llamarte. Dios usará siempre su palabra para bendecirte. Dios usará siempre su palabra para fortalecerte. Dios usará siempre su palabra para ayudarte, para guiarte, para prepararte, para conducirte. Dios usará su palabra siempre y lo seguirá haciendo siempre, Señor. Observamos aquí, más espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Dios le hace un llamado a Saúl, un llamado celestial, para que te declare, para que te anuncie, para que te dé a conocer lo que Dios tiene preparado para ti, para concederte. Incluso la palabra declare significa para consentirte. Lo que hace el Señor aquí por medio del profeta Samuel es que le declara la palabra de Dios. Observe, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de ¿quién? De Dios. Dios tenía un llamado especial para Saúl y se lo declaró por medio del profeta Samuel. Por medio del profeta Samuel le hace un llamado. Dios te hace y nos hace un llamado siempre por medio de su palabra. Por medio de su palabra el Señor te va a hablar. Por favor, primer libro de Samuel 10:1. Dice la Escritura, tomando entonces Samuel
una redoma, es decir, un frasco de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Qué me está diciendo, profeta? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Que voy a ser rey? ¿Yo voy a ser rey? Sí, Saúl. El Señor te está haciendo un llamado, te hace un llamado. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Qué maravilloso es el Señor. Observamos aquí el llamado de Saúl a través del profeta Samuel, un profeta humilde, honrado, honesto, dice la Biblia. Veíamos en el capítulo 8 la humildad de Samuel cuando le reclaman que sus hijos se habían vuelto a la avaricia. Él se enoja no porque le hayan dicho que sus hijos se habían vuelto a la avaricia, él se enoja porque desechan al Señor. Y ahí observamos la humildad del profeta Samuel. En el capítulo 9 observamos que dice el criado que era un hombre insigne, que era un hombre honrado y respetado. Es decir, que Samuel no solo era humilde, no solo era honrado, no solo era honesto, sino que más adelante observamos en la Biblia que también era un hombre íntegro. Por favor, porque dice la Biblia, tomando entonces Samuel era el profeta en ese tiempo, fue quien ungió a Saúl. Observa por favor tantito cómo era el profeta Samuel, capítulo 12, versículo 2. Dice la Escritura, ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Está hablando Samuel, el profeta. Yo soy ya viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y dice, y yo he andado delante de vosotros, ¿desde cuándo, hermanos? Desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Dios y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. ¿Cómo era el profeta Samuel? Íntegro. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y el pueblo respondió, ¿qué dijo? Así es. Samuel, el profeta, observamos aquí, él es el profeta que unge a Saúl por rey. Volvemos nuevamente al capítulo 10, nada más para que observe quién había ungido a Saúl. Saúl, el criado, lo llama el varón de Dios, un hombre humilde, un hombre honrado, honesto, íntegro. Y dice la Biblia que derramó aceite sobre Saúl y dice que le dio un beso. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿No te ha ungido el Señor? El Señor confirmará siempre, hermanos, el llamado que te ha hecho, usando a personas que le den la gloria, usando personas que prediquen su palabra. Saúl, hermanos, quizás con la duda, ¿yo seré rey? Yo vine por unas burras, anduve buscando unas burras y solamente porque el criado me dijo que vayamos a ver a Samuel, ahora me sale el profeta que voy a ser rey. Pienso que para Samuel debió haber sido algo difícil. Estar pensando, yo vine por unas burras, vengo con el criado, posiblemente con una incertidumbre, pensativo, con miedo por lo que el profeta estaba haciendo. En su vida alguien había regado, yo creo, aceite en su cabeza. Y mucho menos, observemos en el 9, que Saúl no conocía a Samuel. Saúl no tenía una relación con Dios, por eso las cosas para él eran nuevas. Era algo nuevo para él. Pero el Señor, para dejar claro que el llamado era verdadero,
para dejarle claro que había sido Dios quien le había llamado. Versículo 2, por favor. Observen qué hace el Señor. Le dice el profeta Samuel: hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás ¿qué? 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Observe, ¿cómo es posible? A ver, ¿será cierto lo que el profeta Samuel me está diciendo? Él no lo conocía el criado. Pero ¿cómo se iba a dar cuenta el profeta Saúl que verdaderamente el llamado que le estaban haciendo Dios por medio del profeta era verdadero? ¿Cómo se iba a dar cuenta? Bueno, a través de que se cumplieran las cosas que le decía el profeta. El profeta le dijo: vas a hallar a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. No solo le dice que iba a hallar 2 hombres. Te van a decir que las asnas ya fueron halladas. Te van a decir que tu padre estaba afligido por ti. ¿Qué? Las coincidencias no existen. La soberanía de Dios sí. Así que aquí hay algo interesante. Iba a ser mucha coincidencia para Saúl que todas las cosas que el profeta Samuel le decía se cumplieran tal y como él decía. Mas sin embargo, él tenía que ver que su llamado era real. Dios es soberano y usa todo lo que él quiere para glorificar su nombre, para hacernos un llamado. Algo interesante precisamente de eso, cómo el Señor puede valerse de cualquier cosa. Permitió que se perdieran unas asnas. Permitió que un criado fuera con él. Y usa esas asnas, ¿para qué? Para que Saúl llegara hasta donde estaba el profeta Samuel. Por favor, versículo 3, denle lectura a todos. Observe lo que hace el Señor. No solo le dice: te vas a encontrar 2 hombres, sino también le dice: y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres. Pienso que Samuel iba caminando, vamos a ver si es cierto lo que me está diciendo Samuel. Y iba caminando y se encuentra a tales hombres. 3 hombres que suben a Dios a Betel, llevando unos 3 cabritos, otros 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Hermano, cuando Dios te hace un llamado, te lo va a mostrar. Se va a revelar el Señor, va a usar a personas a tu lado, enviadas por el Señor para confirmarte que Él ha sido quien te ha llamado a hacer algo. Puede ser una persona cercana a ti o puede ser una persona lejana a ti. Pero observamos aquí que el llamado de Saúl se va confirmando. ¿Cómo? Él va viendo que todo lo que le dijo el profeta se va cumpliendo, se va cumpliendo, se va cumpliendo. Al grado, dice la palabra, el versículo 4, los cuales dice: luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Para Saúl no era nada sencillo lo que estaba pasando. Pero Dios iba obrando, le iba mostrando su llamado a través de personas. ¿Cómo ha sido tu llamado? Dios te ha llamado. ¿Cómo ha sido ese llamado? Dios va a usar una persona para, por ejemplo, cuando le testificas a alguien, cuando le hablas de la palabra a alguien, y de repente esa persona te dice: gracias, hermana, porque
esa palabra me ayudó. ¿Qué sucede ahí? Que el Señor confirma ese llamado que Dios te ha hecho a través de que eres de bendición a alguien más. Por otro lado, pueden suceder muchas cosas, pero el Señor va a mostrarte cada día, a cada momento, ese llamado que te ha hecho. A través de lo que vayas haciendo, a través de lo que Dios vaya permitiendo en tu vida. Y si Dios tiene que atravesar a dos hombres para que te den pan en un tiempo de necesidad, para mostrarte que Dios está contigo, si Dios tiene que hacer lo que tenga que hacer para mostrarte, lo va a hacer. Si hizo que se perdieran unas asnas para llevar a Saúl, ¿hasta dónde? Hasta el profeta Samuel. El Señor te habla de muchas formas y de muchas maneras, por medio de su palabra principalmente, pero también te habla a través de las personas que te rodean. Así que, hermanos, dice la palabra, el 4, los cuales luego que te hayan saludado y te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. No era nada sencillo para Saúl. No era nada sencillo todo lo que estaba pasando en su vida. De hecho, yo creo que pensó yo en un momento, a lo mejor estoy soñando, ¿cómo voy a ser yo rey? Jamás pensó en que iba a ser rey. Pero el Señor le hizo un llamado. Así que, hermanos, cuando escuches la palabra del Señor, escúchala como quien viene del Señor. Dios te hace un llamado y usa personas a tu alrededor. Y las promesas que el Señor te hace, las palabras que Dios te expone, las palabras que Dios te explica, se cumplen tal como se cumplieron esas señales en la vida de Saúl. Así que, hermano mío, 2 hombres pudieron haber sido casualidad para Saúl, pero me dijeron que las arnas fueron encontradas, que mi padre estaba afligido. Después me dijo el profeta que me encontraría 3 hombres, uno de ellos con 3 cabritos, otro con 3 tortas de pan, otros con una vasija de vino. Ya no es casualidad. Aquí hay alguien que es soberano, que está obrando de forma maravillosa. ¿Para qué? Para que yo vea que Él es el que me está hablando. Hay cosas en la vida, hermano, que se van y confirmando con la gente que te rodea. Mente, Señor, ¿me has llamado a servirte? ¿Me has llamado a hacer algo para tu gloria? Muéstramelo. ¿De qué forma te lo va a mostrar el Señor? A través de la gente que se pone en tu camino. No solo eso. Dice la Biblia que hubo una compañía de profetas. ¿Cuántas cosas en la mente de Saúl al ver que cada una de ellas se fueron cumpliendo? Versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. La venida del Espíritu Santo sobre Saúl lo designaba como el verdadero sucesor de los jueces. Versículo 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, Saúl, haz lo que te viniere a la mano. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está contigo. El Señor te ha hecho muchas veces, o te ha hecho un llamado, y te ha mostrado muchas veces sus señales, para mostrarte que está contigo. ¿No lo has palpado? ¿No has visto que Dios está contigo? ¿Cuántas cosas hacemos y después ves Dios está con nosotros? El Señor te muestra de muchas formas y de muchas maneras que está contigo, hermano. El versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y a sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. El Señor le hizo un llamado a Saúl. Saúl ahora sería príncipe de su pueblo. Saúl ahora sería el ungido por el Señor. Y ahora Saúl tendría la presencia de Dios con él.
La pregunta es, ¿no es lo mismo que Dios te ha prometido a ti? Que va a estar contigo. Así que, hermanos, a través de la Escritura quiero ilustrarte algo, por favor. El ungido, ahora iba a ser ungido Saúl. Primera de Juan, por favor, 2:20. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis que, hermanos, la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El cristiano, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado, ahora también la Biblia le llama ungido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros por la fe en Cristo. Y nosotros, al igual que Saúl, somos llamados ungidos según este texto, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo y conocéis las cosas. Otra de las cosas, Saúl sería llamado príncipe, pero ahora observe la Biblia cómo lo llama usted. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois, ¿qué, hermanos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Ahora le perteneces al Señor, ahora eres de linaje escogido, ahora eres sacerdote real, nación santa. Después dice el texto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Y observan también, al igual que Saúl, nosotros no solo somos llamados ungidos, no solo somos llamados linaje escogido, sacerdocio, nación santa. Al igual que Saúl tenía un propósito por el cual el Espíritu vino a él. Hechos, por favor, 1:8. El Señor te ha hecho un llamado. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Tienes un llamado de parte del Señor? ¿Tienes al Espíritu Santo, hermano? ¿Tienen al Espíritu Santo? Amén. Si tienes al Espíritu Santo, has sido ungido como Saúl, ahora tienes el Espíritu Santo en ti, ahora eres pueblo escogido por el Señor, y no solo eso, ahora hay un poder en ti, el poder del Espíritu Santo. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero recibiréis poder. Por favor, primer libro de Samuel 19. Dios hace un llamado, Dios cumple su llamado. Versículo 9. Primer libro de Samuel 19. Denle lectura, hermanos. Amén. Estamos viendo la vida como de Saúl. Dios le hace el llamado y le muestra unas señales que se habían de cumplir para confirmar eso. Versículo 9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. ¿Qué significa le mudó Dios su corazón? Dios le dio a Saúl las cualidades necesarias para ser rey y libertador de Israel. Dios le dio a Saúl las cualidades necesarias para ser rey y libertador de Israel. Y lo mismo sigue haciendo el Señor hoy. Dios nos sigue dando las cualidades necesarias para cumplir su llamado. Dice la Escritura, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Algo interesante, por favor. Dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios. Dios, hermanos, le dio las cualidades. Dios, hermanos, le dio las palabras. De tal manera que después observamos a Saúl profetizar. Es decir, que ahí se cumple cuando dice la Escritura,
porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor es el que te capacita. No somos nosotros, hermanos, es Dios quien obra. Y observamos en este texto, versículo 10, denle lectura. Y cuando llegaron, allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Y qué pasó con Saúl? Profetizó. ¿Qué significa profetizar? Hablar por inspiración. Nadie podía profetizar si el Espíritu de Dios no estaba en él. Así que, hermanos, si usted tiene al Espíritu de Dios en su vida, es porque Dios le ha hecho un llamado. Dios le ha dado una encomienda, Dios le ha dado una tarea, y Dios espera, al igual que Saúl, que cumplamos esa tarea. Saúl tenía el Espíritu. El versículo 11 dice la Escritura, se sorprendieron porque Saúl estaba profetizando, y aquí voy a hacer una pregunta. Primer libro de Samuel 10:11 dice, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? ¿Por qué creen que se haya preguntado? ¿Por qué creen que está esta pregunta aquí? ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Cómo dijimos que era Saúl? Era un joven que quizás sí era valeroso, era guapo, era el más hermoso, era el más alto, pero a la misma vez era un hombre que no dependía del Señor. Era un hombre que estaba muerto espiritualmente. Por eso la gente se pregunta, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Qué le está pasando? ¿Sí se acuerdan por qué es que llegó a donde estaba el profeta Samuel? Llegó porque el criado conocía a Samuel. Dice, Saúl también entre los profetas, Saúl también profetizando, Saúl también hablando la palabra del Señor, sí, porque ahora el Espíritu estaba en él, versículo 12. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Hermanos, quizás alguien allá afuera va a decirte, ¿está el hermano Juan Carlos enseñando? ¿Está el hermano Juanito o la hermana tal enseñando? ¿Está él profetizando? ¿No es este el hijo de Cis? ¿No es este el hijo de un gentil, de un borracho? ¿No es este el hijo de una prostituta? ¿No es este el hijo quizás de una familia pobre? ¿Acaso habrá algo bueno en Jerusalén o en Nazaret, como veíamos en la Escritura? Sucede eso, hermanos. Aquí en el caso de Saúl era porque pues era un joven que no conocía al Señor, no dependía del Señor, estaba muerto espiritualmente. Por eso los demás se sorprendían. ¿Acaso hay algo bueno en Saúl que ande profetizando? Y dice el versículo 13, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Dios te hace un llamado. El Señor cumple su llamado. Y número 3, Dios espera que hables su palabra. Por favor, 10:14. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado cuando llegaron, ¿a dónde fuiste, Saúl? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, ¿qué dice? Fuimos a Samuel. Fuimos a Samuel. El criado lo llamó varón de Dios. El criado lo llamó un hombre asigne. El criado lo llamó un hombre honrado a Samuel.
El criado lo llamó un hombre respetado. El pueblo lo llamó un hombre íntegro. El pueblo y muchos conocían a Samuel como un hombre del Señor. Pero para Saúl simplemente era un Samuel y no hay nada de problema. Pero ahí nos muestra la vida, la relación que había entre Saúl y el profeta del Señor. Fuimos a ver a Samuel y observamos en el capítulo 9 cómo el criado dice, es un hombre asigne, es un hombre honrado, respetado, un varón del Señor. Y el pueblo dice, oye, eres un hombre íntegro, nunca has calumniado, nunca has tomado nada de nuestras manos. Pero para Saúl simplemente era un cualquier persona. Dice en la escritura, el versículo 14, un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos ¿a quién? A Samuel. Versículo 15. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares, que me comuniques, ¿qué os dijo Samuel? Al parecer, el tío conocía al profeta. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Todo lo que sigue, mas del asunto del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Saúl no le descubrió las palabras que Dios le había mandado por medio del profeta Samuel. Saúl no le descubrió cuál había sido su llamado. Saúl no le descubrió cuál había sido esa encomienda. Saúl no le descubrió el propósito por el cual el profeta lo ungió. ¿Por qué creen que no lo haya descubierto? ¿Por qué creen que no lo haya expresado? ¿Por qué creen que no lo haya platicado? Era una persona de dinero, era una persona de renombre, era una persona valerosa. ¿No creen que había cierta pena en Saúl? ¿No creen que había cierta vergüenza de decir, me ungió un profeta? ¿Me ungió un hombre del Señor? Así como a muchos a veces les da pena hablar del Señor, así como a muchos a veces no hablamos del Señor, no damos testimonio del Señor, no le oramos al Señor cuando alguien nos observa, cuando alguien te observa. ¿No creen que haya sido por pena, por vergüenza? ¿O habrá sido por miedo, por indiferencia? No se lo declaró. Hermano y hermana mía, ¿declaras tú las palabras que Dios te enseña en tu diario vivir? ¿O te guardas las palabras que Dios te dice, que Dios te enseña, que Dios te exhorta cuando estás con los demás, donde la gente que te conoce, para que no se den cuenta lo que Dios te ha encomendado? Observan lo que hace Saúl. Dice la Biblia, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Y muchos no lo hacen, o no lo hacemos por pena, por el qué dirán, por el qué me dirán. En Mateo 10:32, Mateo 10:32 hay unas palabras, espero en el Señor que las guardes en tu corazón. ¿Qué sucedió con Saúl? Dice la Escritura, cualquiera pues, todos que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué maravillosa es la palabra. No te guardes lo que Dios ha hecho contigo. No te avergüences de lo que Dios ha hecho contigo. No tengas temor de lo que Dios ha hecho contigo. Exprésalo, anúncialo, comunícalo, muéstralo, háblalo, vívelo, que sea una realidad en tu vida. No te avergüences del evangelio. Aquí observamos que Saúl se esconde las cosas. Pues era rico, era de una familia pudiente. ¿Qué voy a andar yo allá en las cosas del Señor? Imagínense que le hubiera dicho al tío ricachón, ¿qué cree? Un hombre allá me echó aceite en la cabeza. Era algo
que no era normal para Saúl. Y así nosotros muchas veces nos encontramos en situaciones, hermanos, donde nos preguntan, ¿y ahí qué te enseñan? ¿Por qué vas? ¿A dónde vas? Así que dice la escritura, el 34 de Mateo 10:34, ¿por qué es que a veces no hablamos? ¿Por qué es que a veces no expresamos o no mostramos que somos cristianos? O lo que el Señor nos ha llamado, dice Mateo 10:34, ¿no penséis que he venido para traer paz a la tierra? No he venido para traer paz, sino ¿qué? ¿Saben por qué no hablamos? Porque nos metemos en problemas. Ya no me va a hablar mi mamá, ya no me va a hablar mi papá, ya no me va a hablar el maestro, ya no me va a hablar la directora, ya no me va a hablar algún amigo, alguna amiga, ya no me van a hablar porque ahora saben que soy cristiano. Y dice la Biblia, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espadas. Hay una consecuencia en aquel que se declara verdaderamente cristiano en el Señor. ¿Por qué no hablamos del Señor? ¿Por qué no hablamos de su palabra, hermanos? Debemos de confesar el llamado que Dios nos ha hecho. Observamos aquí a un Saúl escondido. Hablemos del Señor, que es el camino, la verdad y la vida, y que solo en Él hay salvación, que solo en Él hay perdón de pecados, que Cristo murió, y tal como lo dice la Escritura. Pero hablemos del Señor. Observemos lo siguiente. Dios te hace un llamado, Dios cumple su llamado, Dios espera que obedezcas al llamado predicando su palabra. Y por favor, primer libro de Samuel 10:17. Observen qué hace Saúl. Vamos a darle todos lectura del 17 al 22. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, el 21 fuerte, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. ¿Por qué? ¿Por qué no fue hallado? Porque el Señor nos ha llamado a hacer muchas cosas. Nos rehusamos a obedecerle. Nos rehusamos a cumplir sus propósitos. El Señor te ha llamado, al igual que a Saúl, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias. Y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Muchos de los cristianos hemos sido llamados, pero nos escondemos, huimos, usamos pretextos, usamos excusas para no cumplir ese llamado por el cual el Señor nos ha dado el don, el talento. Vemos aquí a un Saúl que no fue hallado. ¿Dónde estaba Saúl? Por favor, 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió, ¿quién? He aquí que él está, ¿dónde? Está escondido entre el bagaje. ¿Cuál es tu bagaje? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu pretexto? ¿En qué te escudas? ¿En qué te escondes para no servir en el llamado que el Señor te ha hecho? Preguntaron pues otra vez a Jehová, a Dios, si aún no había venido allí aquel varón. Sí, sí está ahí, pero está escondido. No quiere servir al Señor.
no quiere alabar al Señor, no quiere efectuar el llamado. Y respondió Dios, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Deja de usar pretextos, deja de usar, de esconderte, de huir, de cumplir el propósito para el cual el Señor te ha llamado. Y en la vida cristiana, habemos muchos Saúl, que el Señor nos ha asignado para una tarea, el Señor nos ha encomendado para una tarea, el Señor nos ha comisionado. Pero ¿dónde estamos? Debajo del bagaje. Ya es tiempo de que salgas de ese bagaje. El Señor te llama hoy y te dice, por favor, capítulo 12, versículo 19, deja de usar pretextos, que no puedo, que estoy enfermo, que cuántos pretextos usamos, hermano. Jesús el Señor vino a servir y no a ser servido. Y lo mismo debemos de hacer nosotros. Primer libro de Samuel 12, 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, después de que habían elegido un rey, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. El 20. Y Samuel respondió al pueblo, todos, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso, no os apartéis de en pos de Jehová, sino que, hermanos, servirle, ¿con qué? Con todo el corazón, de forma sincera, de forma genuina. Al Señor se le sirve de forma sincera, hermano, de todo corazón. Versículo 21. No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, está hablando Samuel, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente que, hermanos, temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros, hermanos. 25, todos. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. ¿Cuál es la exhortación en esta tarde? Que ya no rehuses a obedecer el llamado, hermano. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos. Deja de andarte escondiendo, deja de andar usando pretextos, deja de usar excusas de que no hay tiempo, de que no hay dinero, de que no hay para el pasaje. El Señor sabe todas estas cosas. Así que, hermanos, en el Señor, Dios te hace un llamado, Dios cumple su llamado y Dios espera que hables de su palabra. A través de esta porción espero que no hagamos lo mismo que Saúl. Vamos a hacer una oración. Bendito y amoroso Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque, Padre, usted le hizo un llamado a Saúl, Señor, esperando siempre una buena respuesta. Esperando, Señor, un buen ánimo. Esperando, Señor, ser obedientes. Y, Señor, Padre, te pedimos perdón, Señor, porque usted nos ha hecho un llamado, Señor. Nos ha dado encomiendas. Nos ha asignado para hacer algo que a ti te agrada, Señor. Y en ocasiones y muchas veces rehusamos obedecerte. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a dejar de escondernos, a dejar de las excusas, el bagaje tal como lo hacía Saúl. Bendice, Padre, a tu iglesia, lo pedimos. En el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor, te damos gracias. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos. Así que, obedientes en el llamado del Señor. ¿Qué te ha mandado a hacer el Señor? Quizá te ha mandado a predicar, a tocar, a algo, a evangelizar. El Señor te ha encomendado algo, a todos nos ha encomendado algo. Obedece al Señor. El Señor les bendiga.